Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes aquí en su canal estopensamos.com para dar la bienvenida a La Tercera Vía. La Tercera Vía la conduce el doctor Carlos Chiriboga Romo y nuestro invitado especial es el ingeniero Washington Pesantes Encalada. Ingeniero, es un gusto tenerlo aquí para el análisis de lo que podrá ser los futuros cambios en la constitución política del Ecuador. Y en este sentido, podríamos considerar si es que efectivamente los males que tiene el país son responsabilidad de esta constitución del año 2008. Ingeniero Pesantes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Medina. Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Yo creo que debemos sacarnos de la cabeza ese cacareo permanente de ciertos politiqueros que ni siquiera han leído la Constitución, cuando nos dicen que todos los males que vive el país, el narcotráfico, la corrupción, los vacunadores, es decir, los extorsionadores, son responsabilidad de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. No, no, eso no es cierto. Ni siquiera la han leído. Para poder cuestionar un texto hay que conocerlo. Y lamentablemente nuestros politiqueros no conocen el texto de la Constitución. Y los pocos argumentos que tienen son simplemente cuestiones semánticas, cuestiones que no tienen ningún fundamento legal ni técnico del análisis de la Constitución. Eh, Nos indican que es una constitución socialista, comunista, chavista, ¿verdad? Que quieren apoderarse de todos los bienes de los ecuatorianos, que si tengo dos vaquitas me quitan la una, ¿verdad? Para darle al vecino. No, no es cierto. La constitución respeta la propiedad privada en su artículo, aquí lo tengo, en 231, cuando habla de los tipos de propiedad. Dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus diferentes formas, pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir una función social y ambiental. También nos dice en el siguiente artículo, en el 323, se prohíbe toda forma de confiscación. Es decir, no tiene nada que ver con una constitución socialista o comunista o chavista, nada que ver. Es una constitución hecha por ecuatorianos para ecuatorianos, con ideas propias nuestras. También en el preámbulo, en la parte inicial de la Constitución, dice, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diferentes formas de religiosidad y espiritualidad. Ahí está. La gente no lee el contenido de la Constitución y dice, que sacaron el nombre de Dios y por eso es que estamos mal como país. Tienen que aprender a leer, tienen que poder tener un criterio informado para poder cuestionar una constitución. Ahora en este marco, si se menciona a Dios, la gente que dice que hay que poner a Dios en la Constitución, que nos está engañando, se están burlando de sí mismos o pretendiendo burlarse de nosotros. ¿Qué es lo que Pues está pasando ahí? nos están mintiendo definitivamente. O sea, están utilizando el desconocimiento de nuestro pueblo, la falta de cultura, la falta de lectura que hay en nuestro país. Nuestros jóvenes no leen un libro al año. Yo creo que esas cosas deben comenzar a cambiar. Esta constitución es una de las mejores constituciones que hay en el mundo. Por supuesto que hay errores. Hay unos 4 o 5 artículos que a mí no me gustaron desde que se la elaboró, pero por eso no iba a dejar de votar por esta constitución que es magnífica y podemos analizar esos 4 o 5 artículos que podrían ser cambiados. ¿Cuáles son? También se dice, permíteme otro aspecto, también se Ajá, dice adelante. a Estados Unidos, no, no, si es ecuatoriano, la constitución lo establece en el artículo 7 de los ciudadanos. Las personas nacidas en el extranjero, de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Es decir, el presidente Noboa tiene todo el derecho de considerarse ecuatoriano y de poder haber sido candidato a la presidencia de la República. Esas son las tonterías de la gente que no revisa el texto constitucional y simplemente esgrimen cosas sin conocimiento
para poder engañar y tergiversar a la opinión pública. Esas cosas deben terminarse de lado y lado. Ahora sobre el tema de que la Constitución es tolerante con la delincuencia, ¿cómo analiza el tema, ingeniero? Bueno, eso es totalmente falso. No hay ningún artículo de la Constitución que permita el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción de los funcionarios del Estado. No existe. Lo que existe son derechos y responsabilidades que tenemos los ciudadanos. Y a mí me encanta ser un sujeto de derecho, el derecho a un buen vivir, el derecho a tener vivienda, a tener buena salud, buenas obras públicas, buenas vías, una buena justicia que sea equitativa y sea justa para poder dictaminar sus sentencias. A mí me encanta eso y por supuesto tener responsabilidades. Y dentro de estos derechos se escribe, no, es que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos. Cuando hay tratados internacionales que a los presos, por ejemplo, les dan el derecho de atención prioritaria cuando están en una emergencia de salud. Y lógico, son seres humanos, si van heridos, si van en estado grave, tienen que ser atendidos, pues. O sea, recordemos que atrás de ellos hay un dispositivo de seguridad. Y estos tipos, si han sido heridos, pueden rematarlos en los centros de salud. Entonces tienen que darle una atención rápida, emergente. No es que pobrecito, yo estoy con mi hijo enfermito y no me lo atienden primero, sino al delincuente. O sea, tenemos que comenzar a pensar con humanidad, como seres humanos, como ecuatorianos, como hermanos que somos. Yo creo que hay que cambiar ya esa mentalidad tonta y torpe con la que los politiqueros nos vienen confundiendo a los ecuatorianos. Otro asunto, ingeniero, se ha hablado de que, así como en Estados Unidos, por ejemplo, en el Ecuador debería darse el trabajo por horas. Y si bien en una consulta popular anterior el pueblo dijo no, se ha hablado de que ahora hay que considerar esa posibilidad de que el pueblo ecuatoriano pueda laborar por horas y de esa forma generar, bueno, riqueza, empleo, etcétera. ¿Cómo mira este tema del trabajo por horas, Miguel? Bueno, si nos van a pagar $15, $20, $30 la hora, yo estoy de acuerdo que venga el trabajo por hora, pero no $2, 2.50, 2.30, con eso no sobrevive ninguna familia ecuatoriana. Más se gastan en el transporte de ida y vuelta al sitio de trabajo para ir a trabajar 2 horas. Eso es un absurdo. Además, que estaríamos en una especie de retroceso. El código de trabajo nos permite como unos 15 o 20 formas de trabajo. Hay trabajo por tiempo especificado, por horas, por días, etcétera. Yo creo que es cuestión simplemente de acogerse a esa normativa que está vigente. Hay cosas del código de trabajo que hay que cambiar, por supuesto. Por ejemplo, el seguro empresarial. Después de los 20 años, todos los trabajadores tienen derecho a un seguro empresarial, además del seguro que da la seguridad social. Yo creo que eso debe cambiarse. ¿Por qué razón? Porque es lesivo hacia los trabajadores, porque a los 19 años muchas de las empresas los despiden para no tener la obligación de pagarles una pensión jubilar por el resto de su vida. Entonces ahí debería buscarse una alternativa de que el trabajador reciba algún tipo de bonificación anual, como para compensar esta eliminación de este derecho que está en la norma legal. Y eso sería la solución justamente para impedir que estos despidos se den, ingeniero. Es decir, cuando se está por cumplir 20, 21 años, 25 años, definitivamente pierde el trabajador su derecho a una jubilación. ¿Qué Así es, opina pierde usted? la jubilación patronal precisamente porque son despedidos antes de cumplir 20 años dentro de la empresa. El problema básicamente no es la Constitución, sino somos los ecuatorianos, son los operadores de justicia los que tergiversan el contenido. Por ejemplo, en las garantías jurisdiccionales, la acción de protección que está en el artículo 88, nos estipula que tiene que ser presentada en el lugar donde se presentaron los hechos, donde ocurrieron las cosas, ¿verdad? Donde están los efectos. Pero sin embargo, nuestros politiqueros, que le causan mucho daño al país, van y la presentan en los cantones más refundidos, donde hay algún juez que se vende por migajas, definitivamente. Y estos jueces deberían ser sentenciados
porque esos dictámenes están violando la Constitución de la República del Ecuador. Echa la ley, echa la trampa, dicen los abogados, y ellos buscan cualquier restricción legal, cualquier leguleyada para poder violentar nuestra Constitución, y eso no debe seguir pasando. Otro tema que también es polémico, mi estimado ingeniero Washington Pesantes, es lo relacionado al Consejo de Participación Ciudadana. Se está hablando de que este organismo definitivamente no debe ser una función del Estado, que no cumple los objetivos que se han señalado en la misma Constitución y que debe desaparecer. ¿Cómo analiza estos temas, ingeniero? Por A favor. ver, yo creo que este es un tema bien interesante de ponerlo en la palestra de debate. Cuando se consideró la función de transparencia y control social como un poder del Estado, como que era una buena idea, como el que el pueblo se empodere de poder nombrar a los representantes de las instituciones de control público, como Contraloría General del Estado, Procuraduría y las demás instancias de control del Estado, las superintendencias entre ellas. Pero lamentablemente fue mal utilizada, fue politizada desde el comienzo. O sea, se desvirtuó el concepto, el carácter, el objetivo con el que se nombró esto, porque recordemos, estos funcionarios de control público eran nombrados por la Asamblea Nacional, antes era ¿cómo se llama? El Congreso ecuatoriano. Y ahí se daba la corrupción más grande, se repartían el poder del Estado, se repartían el país. Entonces se trató de eliminar eso, el concepto era bueno, pero lamentablemente se prostituyó en el camino. Yo considero que no debe ser uno de los poderes del Estado, deberíamos regresar a los tres poderes que en el mundo se dan en los regímenes democráticos, y que esta sea simplemente una función de gobierno que permita la participación de la sociedad. El Consejo de Participación Ciudadana no debe ser elegido en una elección popular. No podemos elegir a cualquier payaso que quiera ser candidato. Debemos aprender a escoger a los mejores ciudadanos para que sean los candidatos que representen a este no función del Estado, no a este poder, sino a este organismo de control, llamémoslo así. Y que podríamos pensarlo, que podrían estar representados primero por un por un delegado de la Presidencia de la República, uno de la Asamblea Nacional, otro de la Corte de Justicia, otro por las universidades, por los gremios de abogados, por las cámaras de la producción, por los trabajadores. Ahí yo creo que estaríamos mejor representados. Hacer colegios electorales en cada una de estas organizaciones sociales y estas funciones propiamente del Estado, que son los tres poderes, para poder tener un consejo de participación mucho más representativo, mucho más honesto y que se maneje, por supuesto, con pulcritud y apegado a la ley. Tampoco el Consejo Nacional Electoral debe ser un poder del Estado. Claro, tienen el poder de designar o de elegir entre ellos al presidente, a los asambleístas, a los alcaldes, a los prefectos, porque la votación del pueblo no sirve, no funciona. Hemos vivido en un montón de fraudes electorales a través de toda nuestra historia. Ya eso no es nuevo, entonces esto no debe ser considerado un poder del Estado, simplemente una función, un organismo de control electoral, nada más. Y debería haber una instancia superior que los vigile a ellos, que vigile que no se den este tipo de anomalías electorales. Por ahí yo creo que están los análisis que tenemos que hacerle con serenidad y profundidad a la Constitución de la República. Y bueno, finalmente valdría la pena también tocar en esta entrevista el hecho de que no se sabe exactamente cuántos asambleístas constituyentes va a haber, porque se está diciendo de que habría que reducir el número que hay actual de asambleístas del Congreso Nacional o de la Asamblea. ¿Cuántos estima usted que deben ser los que formen parte de esta nueva Asamblea Constituyente, ingeniero Pues a Pesante? mí el número no me preocupa. ¿Ya? Yo escucho con asombro cuando dicen, es que hay muchos asambleístas en nuestra república, 151 creo que actualmente. No, no son muchos. Hay muchas leyes que hay que revisarlas, muchas leyes que hay que crear y tiene que ser pues un cuerpo nutrido de gente con conocimiento, con sabiduría, con experiencia,
y sobre todo con honestidad y moralidad en su vida privada, en su vida pública, en su quehacer diario. Pero lamentablemente escogemos a cualquier persona que no tiene ningún tipo de formación. Yo creo que ahí hay un cambio fundamental que debemos hacer, poner requisitos para ser candidato, no solamente tener 18 años y estar en goce de todos los derechos ciudadanos. Ya ese absurdo quitémonos de la mente. Para ser secretaria, para ser conserje de un trabajo, te piden cualquier tipo de requisito, hasta te piden que tengas una maestría, pues, o un doctorado. Yo creo que para nuestros asambleístas, para nuestros alcaldes, para nuestros prefectos, para nuestros presidentes, deben regir los mismos principios y conceptos que como para elegir a cualquier empleado público o privado. Deberían tener requisitos de conocimiento, preparación académica, un tercer nivel mínimo, por lo menos. Tener por lo menos 35 años de edad, no podemos elegir muchachos jóvenes de 18, 20 años que no tienen ningún tipo de conocimiento ni experiencia ni saben nada de la vida, más que divertirse y estar en la broma y estar en el TikTok. Yo creo que esas cosas debemos cambiarlas con serenidad y seriedad. O sea, no pensar politiqueramente, es que los jóvenes van a votar por nosotros, es que los jóvenes nos van a rechazar si hacemos este tipo de planteamiento. No, no. Pensemos en el país, pensemos en la nación. Los países más desarrollados, los países que tienen una mejor condición de vida, todos sus mandatarios son personas ancianas, son viejitos. Ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump como 78 años, Rusia con Putin como 70 y pico de años, la China, todos los países en Europa, en todas partes del mundo, estamos con la gente mayor, con la gente con experiencia, con la gente que tiene un camino labrado y que puede enrumbar de una mejor manera los destinos de su patria. Aquí no. Aquí ponemos muchachos jovencitos como alcaldes que no saben nada, como prefectos, como asambleístas. Yo creo que estas cosas debemos cambiarlas y pensarlas con serenidad. Los presidentes deberían tener mínimo 45 años o 50 años, no pueden ser más jóvenes. O sea, no estoy criticando al presidente actual. Los dos tenía 36 años cuando fue presidente y fue un excelente presidente. Hay excepciones, por supuesto, de gente brillante a pesar de su juventud, pero la regla general no es así. Entonces debemos buscar la regla general. Gente mayores para que dirijan nuestra presidencia, nuestras alcaldías, nuestras prefecturas. Tampoco soy partidario de la reelección de ninguna naturaleza. Lo que sí podríamos hacer es que si nos dicen que 4 años es muy poco el tiempo de un periodo presidencial, bueno, ampliemos a 6 años el periodo presidencial para que un presidente pueda ejecutar su plan de acción en 6 años. Y se acabó. Y vamos a una elección con nuevos candidatos. Yo creo que por ahí deberíamos ir pensando con serenidad los cambios que se le deben hacer a nuestra constitución, más que una constitución nueva, cambios puntuales, cambios así concretos, directos, que tienen que entrar al análisis de toda la sociedad civil. Le agradecemos mucho, estimado ingeniero Washington Pesante Encalada. Si desea agregar algo más sobre el tema, con todo gusto, ingeniero. Sí, yo creo que es momento de comenzar a pensar con serenidad en los cambios que amerita la Constitución. Esta Constitución no permite el crimen organizado, esta Constitución no es chavista, no es comunista, no es nada, es una Constitución ecuatoriana que nos da derechos y nos da responsabilidades. Y hay que mejorarla, por supuesto, hay que mejorarla y hagamos esos cambios con honestidad, pensando en el país, pensando en el futuro de todos. Muchas gracias. Bien, si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, así seguimos creciendo y por favor, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de la tercera vía con el ingeniero Washington en Santa Encalada. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias.